understand why I did it. John said he was a deserter. But do you understand why I had to kill him? Oh, where's the old way? The man who passes the sentence should swing the sword. Tremendo. Qué lindo arrancar el bloque. Me suena esto de fondo y tengo que hablar yo. Me siento Holden Ford. Bill Tench no. Vamos a empezar a hablar. Puedo ser Bill Tench. ¿Querés ser Bill Tench? Siempre. Bueno, Siempre del lado Bill Tench de la vida. Sí, obviamente. Pero lo voy a... Yo decía Holden Ford porque siempre la tiene como un poco más fácil. De alguna manera. Excepto porque vamos a hablar de la segunda temporada de Mindhunter. Anotame ya una de las mejores temporadas del año para los premios de Hielo para Todos para fin de año. Olvídate, y va a tener incluso tal vez menciones en algunas categorías llegado noviembre, diciembre, cuando empecemos a jugar con lo mejor del año en materia de cine y de series. Mindhunter, segunda temporada. Recordemos el final de la primera. Primero tengo que hacer una pregunta acá para no spoilearle y arruinarle la vida a cierta gente. Manu, ¿por dónde vas? Spoilee tranquilo, no pasa nada. ¿Por dónde vas? Tercer capítulo empezado de la primera temporada. Ah, recién conocen el sótano. Recién empecé hoy. Muy bien. Gustavo, todavía no, la tenés, pero la compraste. Te la compraste en disco y todo, pero todavía no arrancaste. En cassette. Tiene el cassette. El VHS. Vicky. Yo estoy muy avanzada en la segunda temporada. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio, y no el principio de la serie, porque para eso van a escuchar el recorte en su momento cuando hablamos de Mindhunter. Vamos a empezar por el principio y cómo quedó el panorama de una serie que pasó casi 2 años hasta esta nueva Season 2. Es de 2017, fines de 2017. Ah, está bien, no, pensé que hablabas de 2 años intradigéticos y dije, ya está, entendí mal. Digo, no la entendí. No, hay que hacer la aclaración. No, está bien que lo menciones porque la serie transcurría la primera temporada durante 2 años, Claro. del 77 a del 79. Ujú. Cuando termina la primera temporada pasa una semana hasta el inicio de esta. ¿Cómo terminó todo? Recordemos que todos los casos estaban asesorados de alguna manera por el asesino serial Ed Kemper, el de COVID, el asesino de las colegialas, Ujú. que Ah. termina vinculándose de forma muy íntima con Holden Ford. Y Holden Ford, en el último episodio, perdón con spoiler, pero ya pasaron 2 años de Obvio, Mindhunter, tenían tiempo. en el último episodio se encuentra con Ed Kemper y sufre un colapso nervioso. Tiene un ataque de pánico y es internado. Bueno, no está en sí. ¿Qué pasó? No, iba a hablar justamente de lo que tiene que ver con los ataques de pánico, pero por ahí es el comienzo de la segunda temporada, no tanto el panorama de la primera. Claro, no, porque termina, lo último que sucede es que Holden Ford tiene un ataque de pánico, cae al piso en el hospital después de encontrarse con Ed Kemper y ahí termina todo. Al mismo tiempo, recordemos que lo que sucede al final de la primera temporada es que hay una interna muy grande. Recuerden que hacían un casteo para sumar gente al equipo, Holden Ford y Bill Tench, y suman a Greg Smith. Greg Smith es un tipo incorruptible, es el tipo con mayor moral y ética de la historia del FBI. ¿Y qué pasa? Como ellos tenían algunos manejitos medio extraños en las entrevistas con los asesinos seriales que asesoraban la doctora Wendy Carr, ¿qué hace Greg Smith? Buchonea. Cuando buchonea se filtra todo esto ante el jefe Shepard y tienen quilombo y le abren un sumario y lo empiezan a investigar. Entonces, todo dispara que parece que se termina todo este equipo de investigadores. Y al final de todo, cuando entrevistan a Bill Tench, digamos, se exculpa, dice, no, a ver, yo no tenía nada que ver con todo este manejo turbio, sino que fue Holden. Lo mandó al frente. Y Wendy se puso del toto, se recalentó. Ahí termina todo con un equipo totalmente atomizado, diezmado, con internas, con desconfianza y con un tipo que no sabemos cómo terminó, que es Holden Ford. Ahora pasemos a esta nueva temporada. A ver, David Fincher sigue dirigiendo como los dioses. Así que mantenemos el nivel estético de la trama, la dinámica, todo, una maravillosa serie directamente, no una temporada, sino que una maravillosa serie porque van 2 temporadas y mantiene un 10 arriba todo. Lo que sucede al principio es que finalmente Holden Ford está hospitalizado, tuvo ataques de pánico, evidenciado, mejor dicho, el diagnóstico es que había sufrido demasiado estrés nervioso.
Claro, estamos hablando como de un momento en el que no se hablaba ni se trataban los ataques de pánico como lo que son hoy. De hecho, en la primera temporada, cuando termina, uno dice, está teniendo un ataque de pánico, pero en realidad él no sabe qué es lo que está pasando. Sí se asociaba con una cuestión de demasiada ansiedad, pero todavía no se sabía tratar. Entonces, es como que es algo que en esta segunda temporada va a ser muy riesgoso para él. Tal cual, digamos, lo que le dicen es, manejá los niveles de estrés, no te pongas nervioso y fíjate qué ocasionó ese ataque de pánico para evitar a toda costa volver a que tengas un episodio. Porque de hecho fueron una sucesión de ataques de pánico que él ni siquiera recuerda. ¿De verdad? Pero ¿qué pasa? Si él trabaja de entrevistar asesinos seriales, o sea, lo que le ocasionó el estrés, ese pico de estrés, ese ataque de pánico, fue lo que él desempeña. Y justo se da casualmente que el jefe Shepard se jubila. Era el que de alguna manera a ellos les bajaba un poco el nivel de, bueno, a ver, no pueden hacer lo que quieren. Pero, casualidad, el nuevo jefe que tienen, Ted Gunn, es un tipo que les da vía libre para que hagan lo que quieran. Es decir, a ver, vos, Holden, sos un tipo muy intuitivo, bueno, potencia eso. Vos, Bill Tench, controlámelo al nene. Y Wendy, vos, haceme todo el fundamento científico de todo lo que realicen. Pero tienen vía libre, tienen todos los recursos, métanle para adelante. El país entero va a ver el trabajo que está haciendo este departamento del FBI. Le dan todos los recursos. Justo en el peor momento de Holden Ford para afrontar esta situación. Y el peor momento de varios de los personajes, de varios. Todo esto que vemos de entrevistar asesinos seriales, de que, digamos, qué pasa por la mente de los peores criminales de la historia, va a tocar muy de cerca la historia de estos personajes. Sí. No vamos a decir nada, pero cómo se te caen los papeles cuando tenés que estudiar las cosas y cuando las ves en el mundo real, en el día a día. Entonces, acá hay una línea en paralelo de toda la temporada que te pone los pelos de punta. O sea, totalmente. Es mucho más fuerte que la primera temporada, es mucho más empática para los personajes de alguna manera. Y tenemos nuevos asesinos seriales, tenemos nuevas historias, y toda esta línea de estos 9 episodios de promedio 1 hora, hay un par de episodios que duran más de 1 hora, 1 hora y media, 1 hora y 20, algo más o menos así, se centra en los asesinatos, los 29, casi una treintena de niños asesinados en Atlanta en 1979. Dios mío, sí. Un hecho que al día de hoy no está explicado. Que ya se sabía que se iba a tratar sobre esto la ya temporada, exactamente, pero ya se había no anticipado. Cómo. Se había anticipado, se iba a tratar sobre esta treintena casi de niños asesinados en Atlanta en el 79, con contextos de racismo, presente el Ku Klux Klan, presente también una situación de pobreza, y justo coincide con Atlanta, donde se está creando el aeropuerto más grande del mundo. Yo tuve la oportunidad de visitarlo y tiene hasta subte propio. Es gigantesco, entonces era una oportunidad de crecimiento para una ciudad que quería, digamos, situarse como centro de la industria en Estados Unidos a fines de los 70. Sí. Recordemos, una treintena de niños asesinados, no se tiene ningún tipo de pista, y además, como eran niños de color, de situación socioeconómica bastante, digamos, vulnerable, la policía y demás, digamos, implicados, la verdad que no le estaban dando mucha bola. Sí, o sea, primero por una cuestión obvia de racismo, ¿no? Si eso le hubiese pasado a un barrio de los suburbios de gente blanca de clase media alta, probablemente no hubiesen llegado a 30 los niños, o por lo menos no en las circunstancias de ellos. Sí, también y no hubiesen hecho la vista gorda a ninguno de los poderes. Claro, exactamente. Y se justificaban por el lado de decir, bueno, tienen como una tasa de homicidios muy alta, entonces están como dentro de la regla. Claro, es decir, si tenés un promedio de 8 o 10 asesinatos por año en Estados Unidos por ciudad, claro, está dentro de la media. Sí, pero ¿qué pasa? Está sucediendo todo esto. Al mismo tiempo, en esta temporada nos damos hay que reconocer que tenemos un morbo dentro de nosotros todos, ustedes, o sea, hay que reconocerlo. Estábamos esperando fervientemente que aparezca Charles Manson. Por Dios. Y aparece, y esos minutos en pantalla es el éxtasis del morbo que podemos tener y de lo turbio, muy perverso, te perturba y te mueve el eje y te cambia la cabeza, o sea, está magníficamente logrado. Encarnado por quien para mí es el Charles Manson definitivo. Totalmente. Que es Damon Herriman, creo que se llama. Horriman o Corriman, no me acuerdo. Que es el mismo de Once Upon a Time in Hollywood. Sí, y de hecho, literalmente yo creo que es el Charles Manson definitivo. O sea, creo que él es Charles Manson. Y desde ya les digo, el Manson de Mindhunter le pasa el trapo al Manson de Eras una vez en Hollywood. Aunque sea la misma persona. Aunque sea la misma persona. Pero bueno, hay 10 años justamente de diferencia en lo que sucede. Bueno, acá tenemos a Manson preso, una charla con estos investigadores para, digamos, parte de estas entrevistas que hacen. Vuelve Ed Kemper también,
que lo habíamos visto mucho en la primera temporada, muy logrado. El casting es maravilloso, Ah, es increíblemente bueno. Les recomiendo este juego de, mientras van viendo la serie y mencionan un asesino o aparece en escena, googleen, fíjense quiénes eran en verdad y se dan cuenta del casting, porque por ejemplo en esta finalmente aparece David Berkowitz, que es el primer asesino serial que analizan y estudian y cuentan la historia cuando empieza Mindhunter la primera temporada. Antes que se forme el departamento, están hablando del caso de David Berkowitz, que es el hijo de Sam. Era el asesino serial que en los papeles le había dicho a los psiquiatras y en el juicio de que él era poseído o las instrucciones para matar se las daba a un perro. Es el hijo de Sam. Que además él creó toda esta mitología de el hijo de Sam, era el nombre, porque hay algo que también vinculaba a los asesinos seriales, que era el vínculo con la prensa, crearse nombres y digamos, ese narcisismo peligrosamente expuesto de estos personajes muy perversos. Así que bueno, tenemos a Berkowitz, tenemos obviamente no puedo dar el nombre de un asesino serial muy importante para esta temporada, sobre todo porque cuando lo mencionen no se debe entender, pero también es, digamos, clave y es fundamental para esta serie y además en la historia de los asesinos seriales, lo cual desde ya les anticipo que seguramente haya terceras, cuartas, quintas, no se puede ver las temporadas que quieran porque como se desarrollan con asesinos seriales, entender la mente de los criminales, en las entrevistas y al mismo tiempo investigar los casos, esto puede ser una serie eterna de un 10 forever and ever. Así que bueno, recordemos de los personajes principales, tenemos el Departamento de Investigación de Ciencias de la Conducta, que está liderado por Bill Tench, que creo que se luce mucho más en esta temporada que en la primera. Sí, tiene mucho el más personaje se consolida y lo terminamos amando, sí, creo que pese a todas sus cosas diarias. Se notaba que en la primera temporada destacaba de alguna manera, era adorable en su acotada participación o diálogos o profundización de personaje. Distinto de Holder por ahí, que es un personaje más difícil de empatizar, como que es medio lo que tiene Holden es que es súper atractivo el personaje en cuanto a su dinámica, digamos, cómo piensa, cómo descubre las cosas, cómo, digamos, su raciocinio, pero al mismo tiempo es un tipo que se caga en todo. Es lindo de observar el personaje de Holden, pero no es, o sea, vos a Bill lo querés. Entonces eso es como, ¿querés que le vaya bien a Holden? No sé si quiero que le vaya bien. No, es que además es un tipo que, pensando como si se lo tuvieras de compañero a uno de los dos, yo creo que es mucho más fácil trabajar con Bill Tench, pese a que te pone los límites, pero te acompaña, que un Holden que no le importa nada, es casi un psicópata del otro lado de la ley. Ambos personajes, yo vi muy poco la serie, pero me hacen acordar una especie de brújula moral, donde uno es como el bien. Claro, sí, es el ejercicio permanente del policía bueno, policía malo, exacto. Donde, bueno, lo que pasa que acá, en esta segunda temporada, me parece que hasta se polariza un poco más todo y las construcciones diarias de los personajes y su vida personal van tomando distinto cariz y se empiezan a separar un tanto del otro. En la primera temporada van más de la mano. Acá hay una distancia que muchas veces el nexo de esta distancia entre los personajes está dado por el resto del equipo, en este caso por Wendy Carr, la doctora Wendy Carr, que se desarrolla también su historia personal. En la primera, de alguna manera, teníamos ciertas ideas, pero no había tanta profundidad. Era todo como una masa más homogénea de lo que era el trabajo de ellos y ahora vamos a empezar a distinguirlos a cada uno con todos sus matices. Y me parece que por ahí es donde nos corremos de lado esto del bien y el mal, sino como que reforzamos con personajes como grises. La vez pasada hablábamos de Glow incluso, como esa cosa de acá hay malos encarnados en los asesinos, pero en realidad una cuestión del bien y del mal en los personajes es como mucho más relativa y es como que eso está buenísimo. Sí, hay un nuevo personaje que los ayuda mucho, muy lindo, el personaje de Jim Barney. Está bueno, no voy a decir más nada porque tiene que ver con lo que va a sucederse. Y agrego, obviamente, el último del equipo, el orejón del tarro de esto, que es Greg Smith, que te empieza a dar lástima. Sí. Porque lo dejan afuera de todo, que merece. Es el buchón. Recordemos, está pagando los platos rotos todavía. Y es muy interesante y yo creo que el casteo, primero más allá de los personajes de los asesinos seriales, el casting es monumental. Hay un detalle de que no tuvieron ni maquillar ni buscar un parecido ni nada. Es simplemente el jefe de ellos, Ted Gunn, el nuevo jefe, que está personificado de manera magistral. Es un tipo que lo ves y te genera, digamos, te da todos los recursos, le crees todo, pero al mismo tiempo te genera una desconfianza permanente. Y vos decís, no me termina de cerrar. Y además hay algo re divertido, que es que en los primeros episodios, en el primer episodio en el que aparece, cada vez que aparece hay una música de fondo que es como súper tensa. Entonces es como muy gracioso porque en realidad es como muy contradictorio y esos son los recursos que tiene el director para jugar con las emociones que te genera. Es como muy contradictorio. Él de la boca para afuera les está diciendo tenés todas todo, cosas positivas lo tenés, y de fondo escuchás sí, está muy bueno.
Un detallecito que yo lo mencioné cuando hablamos de Mindhunter hace 2 años atrás, si no me equivoco, que es en la apertura presten atención que coinciden los fotogramas, digamos, digamos, la presentación de la serie va mostrando elementos para grabar las entrevistas, un plug que se enchufa, una botonera, el micrófono ajustándose. Presten atención que no es casual que cada vez que se rompe el plano y aparece un cuerpo, una autopsia, etcétera, coincide con el elemento. Es decir, si se ajusta el micrófono para la entrevista, cuando rompe el plano, ese micrófono va justo a la boca de un cadáver. Por ejemplo, cuando se mete el plugin en la grabadora, el agujerito donde entra el plug del auricular justo coincide con el orificio de una oreja. Son detalles que tienen que ver, digamos, con los recursos magníficos que tiene una serie que está bien todo, hasta la presentación. Sí, Un es detallecito, como muy hay un elegante. capítulo que la presentación no tiene la música de toda la serie. Atenti. ¿Por qué? Atenti a eso. Así que bueno, van a tener una serie muy fuerte, o sea, con el tema de los asesinatos de los niños, ahí te toca en lo más profundo del ser y te duele todo, es como muy, muy oscuro, pero al mismo tiempo es tan atractiva esta serie que nos despierta el morbo más oscuro que podemos tener como cinéfilos y seriéfilos que somos. Así que bueno, hecho el Mindhunter, no hay dudas que le metemos todos los pulgares para arriba. Por favor. por Clávense favor. la segunda temporada y es más, hasta vuelvan a ver la primera. Una maravilla. Pero bueno, esto no es todo, esto recién empieza. Ay, ¿a vos te parece? Sí, a mí me parece. Vamos a hablar ahora. Si manejan algo bien, este muchacho, si maneja algo bien siempre, es la música. ¿Qué es esto? Bueno, estamos hablando, obviamente. Uy, qué bueno, escucha, está buenísimo. Pero tengo que hablar. Antes que me mate el productor. Vamos a hablar entonces de Once Upon a Time in Hollywood, que es Érase una vez en Hollywood, su nueva fábula, me refiero a Quentin Tarantino, que ya ha dirigido, vamos a hacer un repaso rápido de las cosas que Uy, dirigió, uy. porque hay gente que habla de cine y nunca vio una película de Tarantino. Una Sí, cosa que no puedo Vayamos creer. igual de a poquito porque si haces muy rápido a mí me agarra un paro cardíaco Sí, acá. sí. Vamos a hacer, lo anoté no en orden cronológico y voy a mencionar el año directamente a medida que lo menciono, porque no sé por qué me pintó escribirlo así. Perros de Reserva, Reservoir Dogs del 92. Eso fue lo primero que hizo. Increíble película que creo que todavía se puede encontrar en Netflix. Es maravillosa. De Sí. los mejores diálogos. No sé si sabías cómo es un... Perdón, te hago una Sí, breve sí, línea. mete lo que quieras. De que en realidad esta es la película que Tarantino, como no podía producir otras películas de las que se imaginaba que eran enormes, piensa una película para hacer en una sola locación y con muchos buenos diálogos. Entonces alguien después lee eso y la transforma en lo que es Reservoir Dogs, que tiene muchos más escenarios, etc. Claro. Muy bien, gracias por el dato, Vicky. Podés aportar a medida que voy mencionando porque toda la filmografía de Tarantino es magnífica. Sí. Bueno, tenemos a Pulp Fiction, película del 94. Segunda película de Tarantino. Es la segunda. Increíble, ya con una posición bastante establecida. Es que con Reservoir Dogs la rompió toda. Y ya estaba empezando a marcar una estética como muy característica de él, como diciendo, esta es la identidad de Tarantino, la sangre falsa, como de ese color Mucha fluorescente, sangre, mucha violencia los explícita. fueras de campo, también como lo exagerado, ¿no? Como la violencia exagerada de Tarantino, que es como muy irreal, pero muy fuerte. La construcción muy de divertida. personajes, la verdad que el tipo para construir personajes es descomunal. Diálogos. O sea, diálogos y construcción de personajes. Todas las películas que esperamos de Tarantino siempre hay un monólogo, un diálogo maravilloso. Sí, digo, Eh, no, es muy difícil pensar en películas y no pensar en frases. Claro, olvídate. Luego tengo Jackie Brown, mi favorita de Tarantino. Lo he dicho una y mil veces, para mí es la mejor película, a mi gusto personal obviamente, de Tarantino. Es Jackie Brown del año 97. La menos conocida quizás para un montón para la popularidad de Sí, lo que es Tarantino. puede Digo, ser. quizás una persona le decís Tarantino y te puede decir fácilmente Pulp Fiction, Kill Bill, Bastardos sin Gloria, que seguramente la vas Sí, a sí, está mencionar. todo acá. Pero no sé si todo el mundo te va a decir Jackie Brown en las primeras. Exactamente. Previamente a Jackie Brown había hecho en el año 95 4 habitaciones, 4 rooms. Hablamos de Bastardos sin Gloria también, de 2009. Ya pegamos un salto, no sé por qué me pintó ordenarlo así, no hay motivo, pero bueno, Bastardos sin Gloria del 2009, una película también. Ahí colmó todas las salas, ya la pegó toda, ya muy del mainstream. Muy del mainstream, probablemente la más popular en cuanto a que hoy estás haciendo zapping y la encontrás en la televisión. Es uno de los mejores comienzos en cuanto a la historia del cine y también una de las más criticadas en cuanto a la crítica, como que no creen que sea la mejor película de Tarantino. Coincido. Sin embargo, si pensamos en cuestión película extra Tarantino, quizás no es la mejor de Tarantino, pero es mejor que muchas otras películas Sí, sobre obviamente, guerra y obviamente. sobre un montón de cosas. Y acá hay dos cosas a tener en cuenta para lo que vamos a hablar a continuación, que es trabajar con Brad Pitt, Con primeras estrellas, sí, con figuras. con Brad Pitt en particular. Sí. Y otra cosa también súper importante para tener en cuenta es donde decide
finalmente reescribir sucesos históricos. Sí, sabemos que Tarantino es una persona como con una vocación cinéfila increíble, sabemos su historia trabajando en un videoclub, viendo películas de forma compulsiva, cada vez que alguien habla sobre él dice que es una persona que no para de hablar de cine todo el tiempo, Sabe, y que lo único que hace es hablar de y cine. sabe. Vos mirás cualquier cosa que ha hecho Tarantino en la que participó Hace poco, y ves que él sabe mucho de cultura pop y Sí. referencia al cine y a la TV de todas las décadas. Hace poco leía una entrevista, creo que era que le hacían a Alex de la Iglesia, escuchaba una entrevista que decía que había tenido una cena con Tarantino y que decía es la persona más insoportable que con la que yo haya cenado en mi vida, dice, porque dice, nunca vas a saber tanto como sabe él de cine. Y dice, cuando traté de ponerme como en contexto, hablamos de las películas de karate y él me dijo, sí, a mí las de karate me gustan, las que no me gustan son las de judo. Y dice, y ahí me volví a sentir absolutamente en offside Claro. otra vez. O sea, como que es una persona con mucha información. Y se nota. Después tenemos a Django Unchained, que es Django sin cadenas, le trajeron, del año 2012. También otra gran película. A mí me gustó muchísimo. A mí me gustó. Acá en esta película ya se empieza a extender Sí. es cuestión de tiempo y de desarrollo de historia. Hay un letargo un poco Exacto. más intenso, pierde como el ritmo de películas cortas que tenía al principio Pulp Fiction y Reservoir Claro. Dogs. Es muy fuerte esa película. Sí, y en esta misma línea de la que acabo de mencionar tenemos Hateful Eight, Los 8 más Sí. odiados, también una película con mucha extensión de tiempo y un desarrollo de historia y de personaje a lo largo, del año 2015. Diálogos, una sola locación, bla, bla, bla. Exactamente. Volvemos al año 2003 y 2004, donde hace un doblete, pega doblete con Kill Bill. Sí. Y ahí es donde, de alguna Increíble. manera, también para el común de la población, empiezan a ver que Tarantino te combina, digamos, maneja en el cine creo que es el que mejor maneja el concepto de globalización. El Te puede pastiche. hacer una película de western con música pop, te puede hacer una película que transcurre en los suburbios de Nueva York con música de Japón, o te hace una película que sucede, no sé, en el desierto de Atacama y te pone música de Tailandia, no sé. Maneja la globalización, Sí. los conceptos, la música, los géneros. personajes, los géneros, la historia del cine de cualquier país de una manera magistral, y en Kill Bill se nota en demasía. Sí. Pero a la pasada, también hablando de dobletes, podemos mencionar a Death Proof y Greenhouse, del año 2007. Una película también, esto es muy apelado al gore también, al género del terror y al cine de clase B de terror, que también está súper buena, muy divertida y donde también no le importa nada y exagera todo, las historias siempre con mucha violencia, mucha sangre, como suele hacer. Todo esto nos prepara para hoy hablar de Once Upon a Time in Hollywood. Mi veredicto lo voy a decir porque no me lo aguanto más, pero lo voy a decir en un ratito, Ahí está. porque si no ya digamos, Sí, hagamos te una predispongo de otra manera. introducción, hablemos Exactamente. Claro, no vamos a predisponer al Exactamente. Lo que vamos a hablar, esta película, digamos, transcurre en 1969, perdón, Sí. 79 Mindhunter. En 1969, de febrero a agosto, 6 meses exactamente, más o menos, donde te empieza a generar toda esta movida de Hollywood, donde culmina con lo que sucedió en agosto del 69, con la matanza, el asesinato de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, protagonista del bebé de Rosemary, que estaba embarazada, la historia que todos sabemos, de Charles Manson, que ordenó a su familia a cometer estos asesinatos en Cielo Drive en Hollywood. Previamente lo que vamos a conocer es la historia de Rick Dalton y Cliff Booth. ¿Quiénes son? Rick Dalton es Leonardo DiCaprio, un actor que no ha hecho más que protagonizar o hacer papeles en series de TV, digamos, en una industria de Hollywood donde la TV estaba vista como en un segundo plano. El fuerte era hacer películas y él hacía siempre personajes en la TV. Y en series, digamos, las series de tira diaria, que de alguna manera también pierden un poquito de prestigio. Y él, digamos, después de años y años trabajando en TV en estos papeles, es como empieza a sentir que queda relegado y se le está pasando su cuarto de hora para ser una gran estrella de Hollywood. Sí. Al mismo tiempo está acompañado permanentemente de su doble de riesgo, que es Cliff Booth, interpretado por, obviamente, Brad Pitt. Sí. Estos Acá dos, ya podemos hacer estos una dos pausa. personajes, sí, hagamos una pausa, pero estos dos Hagamos una personajes son magníficos. Magníficos. Ya Ellos acá, sí. generaron mucha química, me sorprendió la química que generan ellos dos en pantalla, es espectacular. Y haciendo cosas para mí como demostrando que son verdaderamente buenos actores, como con una capacidad de construir personajes Sí. digo, yo, por ejemplo, es una de las pocas veces que no lo veo a Brad Pitt siendo Brad Pitt.
por ejemplo. Como que es una persona que maneja muy bien el tema de los personajes, es un gran actor, pero que nunca dejo verlo a él, ¿viste? Como quizás en pocas ocasiones, como Snatch, en Cerdos y Diamantes y cosas así, donde realmente se despega de su esencia. Sí. Siento que en esta vuelve a pasar lo mismo. Siento que estoy viendo a un tipo que se puede llamar, puede ser Brad Pitt o puede ser otro. Sí, incluso hasta me parece súper válido el juego que hace Brad Pitt de ponerse en un segundo plano Sí. como el doble de DiCaprio. O sea, dos figuras que tranquilamente podrían estar peleados a muerte porque son dos grandes estrellas. Aparte de unos papis tremendos, Gustavo debe estar como loco cada vez que lo menciono. Son tremendos, son dos bombas de Hollywood, Nácar. hermosísimos, grandes actores, grandes actores le queda chico, son fenomenales actores. DiCaprio acá se luce, incluso si hablamos de nominaciones al Oscar, DiCaprio tranquilamente puede estar peleando con este personaje una nominación desde ya. O sea, la rompe La toda. rompe toda. Un personaje muy, muy triste de alguna manera, hermosísimo, que genera mucha empatía y te da ganas de pegarle un abrazo permanentemente. Es un personaje que, digamos, lo que sí tiene esta película es que no sé cuánto tiempo llevaría sentarse a mirar minuto a minuto, cuadro a cuadro y descifrar absolutamente todos los guiños que tiene, ¿no? Pero si hablamos de este personaje en particular, está pasando básicamente por el periplo de un montón de personajes y de actores dentro de Hollywood. Eso es lo que es muy divertido de esta película, ¿no? Como que es cine sobre el cine. Sí. Entonces es como, ok, es DiCaprio siendo lo que le va a pasar a él, lo que le debe haber pasado a un montón de gente, lo que pasaba en esa época con los actores que llegaban a una edad y ya no iban a hacer Totalmente. más. O sea, eso es como muy Y es divertido. más, si no fuera que DiCaprio ya tiene un Oscar, te juro que esto tendría que ser mucho más DiCaprio de lo que DiCaprio que es. Totalmente, sí, como ese cuarto de hora que se Tota- pasa. Totalmente, no, es no, muy no. bueno los personajes. Estos dos personajes son increíbles. La historia en paralelo, en conjunto, por separado, está muy buena. Viene todo bárbaro. Tenemos a Sharon Tate con Margot Robbie, otra bomba divina y una gran actriz también. Tenemos tres Idéntica. bombas. Idéntica. Idéntica además. también, haciendo de Sharon Tate, obviamente como mencionamos antes, que empieza a mostrar los baches o los ruidos que me genera después la segunda mitad o segunda parte de la película. Ella va contando en paralelo, tenemos estos personajes, y ella por su parte, su vida en Hollywood, bastante criticada por Tarantino en su óptica, vale decirlo, presten atención. Sí, Bastante sí. criticada Sharon Tate, y Sí. viene en paralelo. Ay, pero Viene en ¿qué quieres paralelo. decir algo? Hay un tema con no sé si es por el tema de Margot Robbie o el personaje o la importancia de ella como actriz dentro de la película, que los pósters primero eran solamente de Brad Pitt y DiCaprio y ahora acá en Argentina, acá en todas las avenidas donde se hace la publicidad, ahora aparece el de Margot Robbie. Es que Margot Robbie tiene mucha presencia en Hollywood, en el Hollywood actual, no tanto en la película. En la película tiene hasta un papel como bastante menor en ese sentido y es más, donde aparecen hasta es bastante criticado o hasta caricaturizada. Es subestimado. Quizás Subestimado. un poco. También es interesante que pensar en el personaje de de Sharon Tate, quizás suene medio fuerte, pero pre y post asesinato, digo, no es la misma figura popular después del asesinato Coincido. o antes. Digo, tampoco es que era una tampoco es que era Madonna antes Coincido, y después, coincido. o sea, digo, me parece que lo que sucedió terrible, la termina de convertir en un personaje popular, muy interesante, muy llamativo, y quizás esta película en ese sentido es bastante políticamente incorrecta porque decide tomar solo una porción de la historia y tratarla como una, acá me arriesgo yo, actriz de segunda que, no sé, alimenta su ego a base, pero que nadie Sí, la conoce y a ver, a nadie y- le importa, solo es- ella se importa a sí misma. Esto creo que Vicky me vas a entender, que viste la peli, creo que se quedan en una etapa como dijiste recién, y nada Claro. de lo post como actriz. No, es como que no involucran nada de lo posterior y solo para mí queda como en eso, ¿no? Como en una actriz que en realidad no, era una medio nadie que solo a ella se importaba a sí misma. Muy bien. Estamos de acuerdo en eso. La primera parte, es decir, cuando desarrollan todo esto está buenísima, es un peliculón. Las referencias a la TV y al cine de la década del 60 en esta primera etapa, yo la divido siempre en dos, esta película, Sí. es fenómeno, es increíblemente bueno. O sea, Es tenés referencias divertida. permanentes y bien puestas, hasta en los afiches, en la TV de fondo que está sonando, en diálogos, en escenas, en todo. Bien filmado, hay como películas dentro de la película que están excelentemente ambientadas. Pero ¿qué pasa? De repente, de golpe y porrazo, cambia totalmente. Tarantino cambia, no sé qué le pasó. Hay un quiebre muy grande y pasa a ser otra cosa. Y ahí es donde se me cae a pique. Pero se me cae literalmente a pique. Recursos, por ejemplo, una película que no es narrada empieza a ser narrada. Sí, a ver,
Coincido con cosas que estuve dialogando que tienen que ver con la cuestión de Tarantino y sus caprichos cinéfilos, que creo que los viene haciendo un montón. O sea, siempre que hace una película es un capricho, creo yo. Sí, pero estaba siempre bien. Sí, a mí lo que me pasa un poco con esto es que siento que la propuesta coral creía que iba a tender a decantar en otra cosa, a devenir en otra cosa, y no a transformarse tanto y perder la esencia coral de la primera parte. Como que al final todo lo que nos contaban en la primera parte sentí que no sirve de mucho. de nada. No sirve de mucho. Y ahí es donde se empieza a caer, se cae, hasta que se cae totalmente, y ahí es donde ves los créditos finales. Así que para mí, y ahora sí tiro el dictamen para no sugestionar ni mucho nada, y cerramos perfectamente el bloque, digo, es la peor película de Tarantino. Yo quizás no sea tan terminante porque no soy es muy una mala cagona. película, pero es la peor película de Tarantino, Yo no creo tengo que- la menor duda. que no- sí, yo creo que no es la mejor de Tarantino. Tendría que como pensarlo mucho más para ver en dónde lo ubico, pero sin lugar a dudas está entre las últimas y no es la que más disfruté. Otra cosa que quería agregar así como comentario pequeñito, que es una de las cuestiones que me hizo quizás no disfrutarla tanto, es que esperaba que fuera algo como se había anunciado, que tuviera más que ver con la dinámica de Pulp Fiction, y también me faltó como música, como que la sentí vaciada de música, ¿viste? Como que no, la verdad es que no la disfruté tanto como esperaba. Quizás Sí. fueron las Yo expectativas. disfruté muchísimo toda esta parte hasta que dije, con ese quiebre, y después se me cayó. Pero si cuando dice pasaron 6 meses, cortan la película y se van de la sala, o sea, ahí es un peliculón. Después se cae a pedazos. Lo que no se va a caer a pedazos es la música en Hielo para Todos, porque nos vamos a ir al corte, no hay tiempo para Invasor Sim ahora, obviamente que no. Más adelante charlaremos. Vamos a escuchar My Michelle de los Guns N' Roses. ¿Y sabes por qué va a sonar esta canción? Porque es de su primer disco. Y justo tenemos a Michelle del otro lado. Se lo dedicamos a ella, ya venimos.